Crédito empresarial del Banco Internacional. Queremos ser más. Llegaron las vacaciones. Visita la Casa del Suizo y encuentra diversas actividades e infinita diversión. Siente la tranquilidad de nuestro sistema todo incluido. Reserva ya y paga a 6 meses sin intereses con tu tarjeta preferida. www.lacasadelsuizo.com o al 256-6090. Metrocar es chévere. Metrocar es Chevrolet. Me atienden chévere. Tienen precios chéveres. Los autos hechos para el superhéroe del hogar con los mejores beneficios están en Metrocar. Crédito directo inmediato con el 20% de cuota inicial. Paga tu primera cuota desde agosto a 60 meses plazo. Visítanos en la San Ignacio y Orellana o en la 10 de agosto y Mariana de Jesús. También en Los Valles. En Tumbaco corre a la Interoceánica y González Suárez. Y si estás en San Rafael, corre a la calle San Luis y la 9ª Transversal. Metrocar es chévere porque siempre te da más. 1-800 Metrocar. Aplican restricciones. Chevrolet. Find new roads. Fin de espacio promocional y publicitario. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. 829. Muchas gracias por la generosa presencia, un poquito también la paciencia, especialmente de el señor presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su máximo directorio. Muchas gracias, doctor Richard Espinosa, y muchas gracias al ex conductor también del IES, el respetable doctor Joaquín Viteri. Vamos a contar con la presencia de un economista de tonalidad formal, de gran conocimiento y que sabe respetar a las instituciones, a las personas, y es un héroe de contenidos, muy talentoso, el señor economista don Fernando Mosquera. La Contraloría acaba de disponer, señor presidente del directorio máximo del IES, que la institución registre, Contraloría dispone al IES registrar deuda del Estado. Me parece que está un poco patojo esto, pero ¿cuál es la decisión fundamental, señor director o presidente del Consejo Directivo del IES, a la que ha llegado la Contraloría, que desarmó posiciones previas suyas? Creo que de alguna vocería gubernamental también, que decía, comenzando por el presidente o expresidente de la República, decía, nosotros no le debemos nada al IES. Este dinero seguramente se lo tomó de una reserva de la institución y se lo gastó seguramente en gasto corriente, en una necesidad emergente. Este puede ser una falla de concepción de un montón de ecuatorianos, no solamente del periodista que le está averiguando. Porque desde la época del director González, nosotros le reprochamos de que estaba utilizando dineros a título de venta de bonos o de préstamos, y que eso en algún momento, visto la situación de la institución, iba a traer problemas. Si este dinero lo hemos ubicado los periodistas con conciencia, que somos todos, como un dinero sagrado, porque está destinado justamente a atender a la población afiliada más vieja, la que, me uno al colectivo, seguramente tenemos otro tipo de trabajos, de ingresos, y seguramente nunca vayamos a molestar, pero en algún momento estaremos ocupando, como le correspondió al expresidente Correa apenas terminó su informe, ocupó una de las habitaciones de el interesante especial Casa de Salud como es el Carlos Andrade Marín. ¿Por qué se tomaron este dinero?
y aparecía como que al negarlo, prácticamente al negarlo que tenían deuda, aparecía como una especie de atraco, pues no quieren pagar. Entonces quiere decir, ¿esto era del Estado o era de los afiliados? Esta es la parte labrada y quiero comenzar por eso para que esclarezcamos, señor director. Muy buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, primero un saludo muy caluroso a la audiencia que nos está escuchando. También un saludo al señor Joaquín Viteri, que acá nos acompaña, señor Mosquera. Y a usted, señor Rosero, lo primero que quisiera decirle, una vez que conozca la realidad, la verdad de los hechos, es que aspiro que en el transcurso de lo que se dé en esta mañana, en esta entrevista, la práctica, así es, usted se disculpe conmigo, públicamente a través de su propia radio, porque usted me ha calumniado, ha hablado de atraco, como lo acaba de hacer nuevamente, ha hablado de robo, ha hablado de asalto, ha hablado de estafa. Pareciera que alguien se hizo no millonario, sino multimillonario, lo cual no solamente es absolutamente falso, sino que ahora, por escucharle nuevamente lo que acaba de mencionar en este instante, se nota que no tiene nada, absolutamente nada de claridad de cómo han sido los procesos que los hemos llevado con apego estricto de la ley. Y yo le voy a indicar, señor Rosero, cómo es que usted está tan equivocado. Primero, el Consejo Directivo del IES, y yo como su presidente, nunca, jamás hemos firmado ningún balance, ni con deuda ni sin deuda, no lo hemos firmado. Peor aún, haberlo puesto a consideración de la Superintendencia de Bancos, que es lo que ya manda la ley. ¿Y por qué lo hemos hecho? A la espera justamente de la auditoría que nosotros le pedimos a la Contraloría que haga, para que se defina si es que hay o no hay deuda. Y yo sí hablo, señor Rosero, no con calumnias, hablo con documentación y con hechos. Aquí está el documento que la parte pertinente, rápidamente me permito leer, que la realizamos el 9 de noviembre del 2016, solicitando la auditoría a la Contraloría, que dice, petición, se sirva a disponer al área correspondiente la ampliación de la acción de control que actualmente se encuentra en curso respecto de los estados financieros del IES, con corte al 31 de diciembre de 2015, a fin de que dicha acción alcance a los estados financieros con corte al 30 de septiembre del 2016 y con el objeto de aprovechar la intervención del órgano de control para transparentar debidamente nuestra gestión. Y no solo eso, a través de los respectivos medios públicos lo di a conocer. En febrero de este año, El Comercio, Richard Espinosa sostiene que la Contraloría debe dirimir si hay o no deuda del Estado al IES. Mi directora general del IES, Giovanna León, Contraloría debe determinar este mes si existe o no deuda con el IES. El Expreso, el director del IES ofrece cumplir con el dictamen de Contraloría sobre la deuda. Ecuador Inmediato, Richard Espinosa no entregará balances del IES hasta que Contraloría emita observaciones a deuda con Gobierno Central. Y así varios diarios como La Prensa de Riobamba, El Heraldo de Ambato, el diario El Puerto Viejo. Lo cierto es que no se ha generado perjuicio en un solo dólar a la institución, porque esto formó parte de un proceso que nosotros lo solicitamos para de una vez darle frente a esta dificultad, dado que desde el año 2001 ninguna administración desde el año 2001 había tenido la interés de mojarse el poncho y darle una solución definitiva, solución que finalmente gracias a nosotros se dio. Le digo una cosa, nos reunimos al menos unas 3, 4 veces con la Contraloría, con auditores, queremos darle solución a este tema. Necesitamos que hagan una auditoría, necesitamos que ustedes diriman. Al principio nos dijeron, no podemos hacer una auditoría porque necesitamos que se genere una acción administrativa que motive a la auditoría. Bueno, hagámosla. Y obviamente se generaron por parte del equipo técnico una comisión interinstitucional en los estados financieros desde el punto de vista que también está sustentado técnica y jurídicamente, más allá de que podamos o no podamos coincidir. O sea, yo respetaré el criterio, por ejemplo, de la gente que está acá presente, podemos o no coincidir, pero lo cierto es que queríamos llegar a un final que acaba de llegar justamente en esta semana. El proceso, ellos nos dijeron, tenemos que hacerlo, lo cumplimos, y claramente, además, ellos nos dijeron, porque claro, era preocupación de nuestro equipo técnico, les preguntábamos, pero ¿y qué pasa si es que la Contraloría no tiene coincidencia con el criterio técnico del equipo técnico? La respuesta fue,
no importa. Lo importante es que al momento de emitir los balances, que no han sido emitidos, recién ya los vamos a emitir nosotros, no se haya perjudicado en un solo centavo a la institución y que ustedes hayan acogido las recomendaciones de la Contraloría. Como efectivamente ya lo dispusimos, en esta semana se reunió ya el Consejo Directivo, se dispuso que se restablezcan los estados financieros y recién ahí ya vamos a poder incluir este tema en el balance para que no se genere ningún perjuicio. ¿Por qué usted demoró estaba la equivocado, emisión solo de con los esto termino, balances? solo con esto Perdone. termino, señor Rosero. Usted dice que qué habrán hecho con esta plata si se habrá gastado en gasto corriente. Nada, señor Rosero, nunca desde el año 2001 el gobierno central había pagado un solo dólar de esta supuesta deuda. No hay un movimiento de recursos económicos del IES a finanzas o a cualquier otro lado de ninguna naturaleza. Es un registro contable que nunca se pagó un solo dólar porque justo habían estos problemas en que no se sabía cuánto pagar, cómo pagar y que ahora por primera vez la Contraloría lo establece. Temas que incluso en el debate público nunca, absolutamente nunca, ni yo siquiera lo conocía, ni ninguno de ustedes lo propusieron, al punto que la Contraloría finalmente establece que lo que se tiene que pagar es en dos partes, eso no lo sabíamos. Y la Contraloría dice y establece que al día de hoy, porque nos manda a hacer una contabilización, al día de hoy, se paguen 910 millones de dólares, que se le carga ¿a quién? Así dice la Contraloría, no lo digo yo, a los afiliados, empleadores y el Estado. Y la otra parte, que suma 1.968 millones de dólares, directamente al gobierno central. Entre los dos suman 2.878 millones de dólares. Y como yo lo dije, puedo discrepar, porque nosotros tenemos, obviamente, nuestra argumentación que tiene que ser respetada, pero dijimos que lo que saque el informe de Contraloría, porque con la Contraloría se dijo, ustedes determinen lo que tenga que ser y nosotros cumpliremos. Y eso es lo que estamos cumpliendo. Conclusión, no se ha perjudicado en nada. Y por eso es que a mí se me ha ofendido, señor Rosero, cuando usted ha dicho que he robado. Usted ha dicho aquí tengo todos los escritos de cómo usted lo ha explicado, que hemos robado. Y usted está hablando con uno de los funcionarios que más ha combatido la corrupción en este gobierno. Por algo he investigado a 400 personas del IES, uno por uno, de manera individual, y eso ha dado resultado a, yo sí, meter preso por corruptos a 46 personas del IES, 18 con sentencia ejecutoriada, 206 personas destituidas porque he entrado a limpiar el IES de la corruptela que había, y que todavía los no macronegociados han quedado impunes. Pero, en fin, y que pertenecen a otros periodos, no al suyo. Aclaro. Macros desfalcos al IES, o sea, las mismas operaciones que estamos nosotros inventariando y censurando en el resto de instituciones del Estado, de contrataciones públicas. Yo puedo responder por el IES y por eso yo ahora le estoy hablando. Y es no, más, cuidado, a mí no me pueden poner no. en una misma lista que los corruptos esos de los gerentes de Petroecuador, que ojalá y que se pudran en la cárcel. Me refiero al y IES. con los capayas y con toda esa gente que nos han hecho quedar amigos, terriblemente mal a amigos. nosotros como gobierno. Bueno, lo que yo dije es que, poniendo el ejemplo de, en lugar de pagar a mis empleados sus beneficios, sus salarios, sus beneficios laborales, trabajan conmigo, religiosamente, aquí están todos y los que no están aquí me están escuchando, en montones de años, desde que ellos trabajan aquí hay uno de los que ha trabajado en mayor antigüedad, yo he tomado dineros ajenos y les he invertido, le he prestado a alguien para otro tipo de gastos. Es lo que yo entendía. Es lo que yo entendía. Al dejarles de pagar a mis empleados, y gastarme en otras inversiones, seguramente de tecnología, o de pago de servicio eléctrico, lo que requerimos aquí como insumos de gas. Yo estoy tomándome, y eso es lo que he dicho. No, usted ha dicho robando. Aquí tengo las grabaciones, si quiere se las muestro. Robando, dijo usted. Aquí está, lo tengo todo documentado. ¿Y cuál es, si es que se me fue esa expresión? Bueno, Robar que es a reconocer tomarse,
tomarse dinero ajeno. Primero que no se ha Al dejado esta- de pagar al- absolutamente al no nadie, señor pagar, Rosero. al no pagar una obligación. ¿Qué obligación? Y usted Nosotros hemos cumplido invertido en con el otros, 100% de si el obligaciones de nuestros empleados, de los jubilados, les hemos pagado puntualmente, hasta les hemos incrementado las pensiones íntegramente, hemos hecho hospitales, comprado medicinas, contratado médicos, pasamos de 5.000 a 17.000. No hemos incumplido con absolutamente nada. De recursos que desde el 2001, señor Rosero, se ha tratado un estado contable, no de plata contante No, pero y sonante. eran deudas por cobrar, pues no, Por así supuesto. les denominan ustedes, deudas por cobrar. Aquí vea, hay una relación informativa, una crónica que dice unos 2.506,7 millones del rubro deudas por cobrar del gobierno se extinguieron en los estados financieros del Fondo de Salud del IES entre los meses de agosto y septiembre del 2016. Así se puede ver en el balance de comprobación del Fondo de Salud que usted tanto lo trae a colación. El anuncio que hizo hace un año 10 meses el presidente Rafael Correa respecto a que se desconocería la deuda de salud, porque eso lo dijo, se concretó en los balances precisamente de septiembre. Ahí, No balances, ahí viene la equivocación. Estados financieros, usted ya lo leyó al principio. ahí se cogen la plata. No se coge ninguna plata primero, es un registro contable y luego de eso, como le expliqué al principio de la entrevista, procede ahí sí los balances. La auditoría la pedimos nosotros mismos. ¿Por qué? Claro que existe la argumentación Claro. de que no hay registros, señor Rosero, de que se evidencie que el IES dio la atención a Mario, María, a Marco, etcétera, desde por lo menos el 2001 o el 2006. A tal punto que no sé incluso cómo hizo la Contraloría General del Estado para poder calcular estos valores, porque no existe pues el registro de que se atendió a alguien por un tipo de atención en salud. Sí. Sin embargo, somos respetuosos, probablemente hicieron alguna proyección que nosotros no teníamos la Pero no facultad de querían hacerlo pagar. de manera directa. Y le compruebo, Y lo hizo la Contraloría le y la compruebo lo que le aceptamos acabo y la de decir. cumplimos. Ustedes no querían pagar, se resistían a pagar, no solamente en el IES, sino en el Ministerio de Finanzas. El señor ministro de Finanzas, como andaba fregado de plata, por ponerlo en esos términos, Patricio Rivera, decía, en la determinación de los valores que por contribución de prestaciones de salud deba liquidar el Estado. Al cabo de 3 años, el presidente rechazó la deuda e indicó que es inconstitucional. En esa ocasión, el presidente Correa dijo que se buscaría declarar la inconstitucionalidad de dicha ley, lo que no ha ocurrido. Le quitaron del balance la deuda que tenía el Estado con el IES, con el sistema de calcular la deuda, y con ello le dieron mayor capacidad al Estado para seguir endeudándose. Nuevamente, ¿Lo ve? está el artículo que son usted menciona, no es cierto que se le quitó del balance. No es cierto que se le quitó el balance. Primera cosa, la balance la aprueba el Consejo. Nosotros no hemos aprobado Manejos ningún con balance. víctimas. Las No hemos- víctimas no, eran discul- los dueños del discul- IES. ¿Cuándo, dígame usted, qué gobierno le pagó $1 desde el año 2001 al IES por este concepto? Ninguno. Había un problema y ese problema decidimos enfrentarlo. Nosotros, por supuesto que tenemos un criterio. El presidente de la República, así, el expresidente de la República, así también lo ha tenido. Usted podía tener otro criterio, pero finalmente recurrimos a la Contraloría para que ellos diriman en ese asunto. Lo acabo de mostrar, lo hice públicamente, lo hicimos incluso en el mes de febrero, nosotros pedimos la auditoría en el mes. Se demoró bastante la Contraloría, ¿no? Se demoró, yo diría que esto llevó, claro, desde el mes de noviembre del año pasado, ¿no? Pero claro, o sea, ya previamente se estableció el ¿Qué procedimiento gran que se tenía que discusión es seguir. para llegar a lo mismo, señor presidente? No llegamos a lo mismo, ahí está lo anecdótico. Tenga la bondad de yo aclararlo. yo justamente, eso es lo que le decía, nosotros, ¿cómo íbamos a saber que tenía que pagarse 910 millones de dólares que le corresponde, repito, a afiliados, empleadores y Estado pagarlos? Eso no lo digo yo, dice la Contraloría. Y que además se tiene que pagar 1.968 millones de dólares por parte del gobierno central. Eso nadie lo conocía. Por eso recurrimos a la Contraloría para que ellos sean los que diriman y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Ha sido un proceso llevado de la mano con la Contraloría
y obviamente ya en la parte final nosotros somos respetuosos, no intervenimos fue y un simplemente cumplimos con sus decisiones. Otra cosa que erraron gente de la oposición o otros representantes de los trabajadores ante el IES, es decir, que se han tomado los dineros comprándole unos bonos. No es y cierto, usted le señor dijo Rosell a la ciudadanía, yo no he comprado ni mitad de un bono, ni nadie me ha venido a ofrecer. Por este concepto, el no. tema no se trata, ¿Cómo me no. podían comprar un bono, señor No, si Rosero? es a Si esos favor, 2.500 millones de y hago dólares acuerdo no de estaban los en bonos. recursos, sino solo en un asiento contable. Eso es imposible. Claro. Recién ahora es que tenemos que acercarnos al Ministerio de Finanzas, como ya se le dispuso a la directora general, Carmen. que se envió un oficio y que y notificarle Carmen. de lo que la Contraloría dice que hay una deuda. Pero no porque antes alguien se cogió un solo dólar, pues. Estos recursos nunca han estado, económicamente nunca han estado físicamente dentro del IES. Nunca, desde el 2001 por si acaso, nunca han estado. Ha sido un asiento contable, un papel que ha estado colgado en una pared y lindo ver un cuadrito que puede estar bonito, que 1.500 millones, ¿de qué sirve si no era plata? Pues era un papel. Bueno, eso es lo que hemos querido definir para que finalmente ya se haga una en realidad en base a la definición que ha tomado la Contraloría y que nosotros fuimos, como le acabo de demostrar, los que pedimos la auditoría para que se resuelva este tema de una vez por todas. Permítame, Entonces, presidente. no hay por ningún lado sustracción de un solo recurso. O sea, Permítame. por Dios. Si no paga lo que debía pagar, con el pretexto o el argumento, como usted prefiera, asimilar esto, es que algo extraño por lo menos estaba ocurriendo en el cumplimiento de las obligaciones que tiene la institución. ¿A usted no le parece respetable, doctor Joaquín Viteri? ¿Qué pasó? Porque usted también, digamos, en estas circunstancias pasó por la dirección de la institución y usted tiene también su punto de vista. En honor a la verdad, ¿qué es lo que cree usted que ocurrió? Mire, yo considero de manera muy radical... Saludando al presidente, perdone, ya lo hicieron, pero acostumbro a que se saluden públicamente. Señor presidente del Consejo Directivo, compañero y buen amigo, don Gonzalo, amigos de la radio, perdóname que no inicié saludando porque a veces me cogen esos achaques de la situación. Bien, yo creo que debemos partir primero de que la ley de seguridad social es muy clara. El artículo 7, el artículo 10 de la ley, el artículo que también justamente vincula a las personas que tienen enfermedades catastróficas, determina que tienen derecho a la atención médica, inclusive en el caso de las personas con discapacidad. Aunque no estén afiliadas al Seguro Social, tienen derecho a recibir la atención médica con cargo a la contribución obligatoria del Estado. Esto está en la ley desde el 2001. Ya. Esto se ha incumplido de manera sumamente radical. Ahora hay que hacer algunas puntualizaciones. No es que los gobiernos no han pagado las, podríamos decir, atenciones médicas a los jubilados, no, sino que se han ido produciendo una determinación de los valores por atenciones médicas, y usted conoce bien, se han ido celebrando convenios de pago, que inclusive han estado en vigencia hasta el 2012. ¿Desde cuándo? Chicas, muchísimos años, en que inclusive el ministro de Finanzas del gobierno del señor Correa fue el que firmó los últimos convenios, y usted lo sabe muy bien. Entonces, esta obligación existía. Aquí viene el problema en donde se distorsiona, y aquí viene la responsabilidad de las autoridades del IES. La Contraloría General del Estado, en el 2015, le dice al IES, señores, nombren un delegado. Vamos a hacer una comisión interinstitucional. Al Ministerio de Finanzas nombren otro delegado para que conjuntamente ustedes establezcan
cuál es el monto de la deuda del Estado al IES por la atención médica. Y aquí comienza el problema. Esta comisión interinstitucional, y aquí viene un tema muy claro, ¿qué es el Consejo Directivo del IES para los oyentes? El Consejo Directivo del IES es la máxima autoridad. Es la que tiene la capacidad, por esa razón, la propia Contraloría en el informe preliminar es muy tajante. Dice, como es así, el Consejo Directivo del IES tiene la capacidad, la facultad de reglamentar todo lo que constituye el desenvolvimiento y el desarrollo de las prestaciones que tiene que otorgar. Eso no se puede hablar del asunto que justamente origina el conflicto de evasión del pago. Entonces, esta comisión interinstitucional, de manera absolutamente ilegítima, sin fundamento jurídico de ninguna naturaleza, resuelve pronunciarse emitiendo un informe en el sentido de que no existe deuda del Estado por atención médica a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las personas con enfermedades catastróficas, a la jefa del hogar, que es la madre que se queda en el hogar realizando los quehaceres domésticos y el cuidado de los niños. Doctor Joaquín, ¿en qué temporalidad llegaron a esta especie de conclusión? Prácticamente en un corto tiempo. Por eso le digo, fue Pero, una... ¿en qué temporada? En la temporada 2015. Ya estando el presidente el señor Richard Espinosa. Hay que estar muy claros en esto. O sea, todo esto viene a ser o que nadie se preocupa de controlar a las autoridades, porque una disposición de nombrar un delegado del IES que va a representar al IES para decir, bueno, vamos a valorar la deuda del Estado con el IES por la atención médica a los jubilados y a otro tipo de sectores vulnerables, no puede pues el IES nombrar así nomás a cualquier persona. Ahí tiene que haber una intervención directa y responsabilidad, como lo dice la Contraloría, del Consejo Directivo, del presidente del Consejo Directivo y de la Dirección General. Para que actúe con independencia. Obviamente, y para que actúe sobre todo con una aplicación de la ley. Por eso yo he dicho aquí mismo, porque efectivamente, como usted bien hizo referencia, yo fui uno de los que hice esta denuncia aquí. Mire, las cosas tienen que ser absolutamente bien claras y ojalá este nuevo gobierno, podremos ir desde el 24 de mayo, garantice algo que el país necesita. Se le llama seguridad jurídica, porque si una cosa dice la ley y otra cosa hacen las autoridades. Sí, y esto, en lo que usted ha hecho referencia, es sumamente gravísimo, porque si bien puede ser que quiero no criticarle, ni acusarle, ni cuestionarle al señor presidente del Consejo Directivo, puede haber sido una responsabilidad de la directora general en funciones, o la que estuvo en funciones en ese momento, pero en definitiva no ha habido el control para efectos de que esta disposición legal que estamos haciendo referencia, en donde permite el derecho a los jubilados, a las personas con enfermedades catastróficas, a las personas con discapacidad, a la jefa del hogar, recibir atención médica, con cargo siempre a la contribución del Estado. Lo único que efectivamente es discutible es de las enfermedades catastróficas, efectivamente. ¿Puedo hacer una pregunta al señor Joaquín Viteri, ya que está tomando una pregunta, para que incluso le aclare al señor Rosero? Yo tengo otra. ¿Hubo o no ese dinero del que estamos hablando? ¿Ese dinero estuvo o no físicamente en el IES desde el año 2001, desde de lo que estamos hablando? ¿Estuvo o no estuvo ese dinero? Mire, aquí viene... Físicamente. Es que primero tiene que reconocer, con su permiso, doctor Joaquín. Señor presidente, usted primero tiene que reconocer una cosa. El balance es una cosa. Así es. Y el estado financiero es cosa distinta. Así es. Entonces, eso es lo que hemos dicho. ¿Son o no son documentos públicos? Y estos se supone que han sido adulterados.
Se supone. No han sido adulterados, se ha seguido un proceso en función del criterio técnico y jurídico, que a la final... Perdón, pero ya han llegado a una conclusión. Pedida por nosotros, porque como ya sabíamos que ¿por qué había una el ministro de divergencia, Economía? dígame usted si está... Y por si acaso el Consejo Directivo somos 3 personas. Nosotros no somos auditores, por eso recurrimos a la Contraloría General del Estado, para que ellos sí, siendo auditores, nos digan qué es lo que tenemos que hacer, y ya lo han dicho. Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Ese dinero del año 2001, 2, 3, existió físicamente en el IES, sí o no, señor Viteri? Para que podamos aclarar al señor Rosero. Perfecto. Primeramente, yo no soy servidor público del IES. Primeramente. No Pero puedo entonces yo lo debe decir, saber y debe haber no investigado. puedo decir Directivo. si hay o no hay físicamente el dinero, por Y favor. entonces, si no lo Directivo. sabe, yo se lo aclaro. Nunca ha existido esa plata en el IES desde el año 2001, porque sencillamente ningún gobierno en ningún año ha pagado este recurso que estaba en controversia. Ya. Ahora y que yo les recién, digo, por pedido nuestro, se está aclarando. El hecho de que no reconozca, economista Espinosa, el hecho de que no reconozca la cuenta por cobrar, tiene que ser el responsable, y tiene que ser el responsable civil, porque estamos hablando de dinero equivalente a 2.500 millones de dólares. ¿En dónde está el Y documento que tiene diga que que ser el nosotros responsable no de un reconocemos la delito deuda? penal también. ¿Dónde está el documento que diga que O nosotros sea, no tomado reconocemos? plata que No, a ver, la plata no existía nunca, porque el gobierno nunca ha pagado esto desde el año 2001 Perdone y que le recién ahora grafique, existe un examen señor especial. presidente, si yo tengo aquí, qué sé yo, $100, Claro. que no me pertenecen porque está destinado Ese es el problema. a pagarle El a IES nunca alguien. tuvo eso, ese es el problema. Lo que usted tiene en el bolsillo, el IES nunca lo tuvo. Porque para que lo Pero tenga eso no el es IES, el gobierno problema debía de haberle liquidez. pagado, debía haberle Ese no es transferido en el problema año de 2001. liquidez. Nunca se le transfirió. Necesariamente para que las cosas se pongan no virtuosas, se pongan, digamos, peligrosas, tiene que estar con dinero en efectivo o simple y llanamente son los balances, la falta de oportunidad de pago. Los balances no han Esos sido vacíos. aprobados, repito, Señor economista nuevamente. Mosquera, a ver, ayúdenos en esto. Gonzalo, Antes de Gonzalo, que permíteme, una sola cosita. permíteme, Quisiera que Joaquín, haga referencia al disculpa, convenio tú- de pago. Sí, mire, para que no reine la confusión, primero saludando al señor director, presidente del Consejo Directivo, al distinguido amigo que fue director general del IES en la época del doctor Rodrigo Borja, creo que es conveniente recordar anticipadamente qué es lo que sucedió, porque por respeto a la sociedad debe quedar claro los antecedentes para llegar al informe de la Contraloría, que es necesario que la sociedad entienda. De sus expresiones, Gonzalo, yo creo que muchos ecuatorianos están tan confundidos como usted. Y permítame hacer una explicación. ¿Por qué razón? El señor Espinosa ha sido últimamente presidente del Consejo Directivo del IES. Joaquín ha sido, por muchos años, fue director general del IES, el representante legal. Y perdonen que voy a hablar en primera persona. Yo estuve 4 años en la Comisión Técnica de Inversiones del IES y 2 como su presidente. Entonces yo fui testigo presencial de los asuntos que sucedieron anteriormente. Entonces sí creo yo que la sociedad debe, por respeto a la sociedad ecuatoriana, conocer qué efectivamente pasó. Y solamente me voy a referir a los 15 últimos años en donde, siendo presidente, el coronel Lucio Gutiérrez y su ministro de Finanzas, el señor Mauricio Pozo, en la Comisión de los Trabajadores del ex Congreso Nacional, hoy Asamblea, se firmó un convenio, y me podrá testificar posiblemente Joaquín, en donde el Estado asumió la responsabilidad de encontrarle una solución al déficit actuarial, que en ese momento eran ya de 3.700 millones de dólares, hecho por una consultora ecuatoriana de nombre Actuaria y auditado por una compañía brasileña de nombre Mercer, es decir, quedó en firme ese estudio actuarial, que es a futuro la diferencia entre ingresos y gastos presentes y futuros frente a los ingresos presentes y futuros que tenga, que eso es un balance actuarial. Posteriormente, en el año 2005, el Seguro Social, en base a una ley tramitada en el Congreso, devolvió y se hizo fondo de reparto el fondo de reserva, que no se lo podía retirar sino a los 3 años.
eso descapitalizó también la forma de acumulación de dinero en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Posteriormente, ya en la administración del señor economista Rafael Correa, siendo su ministro el señor Fausto Ortiz y representante del Consejo Superior del IES, el señor Flores, el economista Flores, Rubén Flores Agreda, si no estoy equivocado, se firmó el convenio en donde la deuda histórica, porque son 3 vertientes lo que le debe el Estado a la seguridad social, la deuda histórica se convirtió en 888 millones de dólares, de los cuales una partecita se pagó en dinero y el resto con bonos. Pero eso no quiere decir, permítame, señor Espinosa, eso no quiere decir que se refiere a la deuda del fondo de pensiones, que es otra cosa. El fondo de pensiones es un fondo de reparto, es decir, lo que entra sale. Y es por eso que yo sí me contenté expresiones del señor Espinosa cuando reclamó a un anterior presidente del Consejo Directivo que con todo ese dinero que tenía el fondo de pensiones no se construyó los hospitales que necesitaba la seguridad social y se hizo el caldo gordo a las clínicas particulares que recibieron enorme cantidad de recursos y que eso descapitalizó el fondo de salud y que tuvo últimamente que hacer este asunto de cambiar del fondo de pensiones para solucionar el problema del fondo de salud. Entonces, mire, ahí es cuando se firma el compromiso de aceptar y que el Estado trate el déficit actuarial como un problema del Estado y que se busque la solución de la deuda histórica y de lo otro, que en ese tiempo llegaba a 1.700 millones de dólares, producto que la Ley de Seguridad Social, artículo 111, Joaquín, tú podrás ratificar, le obligaba al Estado primeramente a financiar la atención médica de jubilados y en el tema de enfermedades catastróficas tenían que participar el Estado, los afiliados y los empleadores. Por eso es el informe de la Contraloría en ese sentido. Entonces, mire, si es que esto simplemente se iba acumulando, y contesto la pregunta que usted le hizo a Joaquín Viteri, en el sentido de que esto era una cuenta contable que se iba acumulando, porque sí existe forma de cuantificar, y eso es falso que no se ha podido cuantificar. Cuando va al hospital del IES una persona que es jubilada, eso queda registrado. Cuando va una persona de menos de 18 años que se hizo esta reforma de manera irresponsable, sin financiamiento, eso queda registrado. Y por eso se fue acumulando, y es eso el resultado del informe de la Contraloría, que dice que hasta septiembre del año 2016 eran 2.500 y algo más millones de dólares, y hoy hay que sumarle 300 millones más, y que llega casi a 2.900 la deuda por este concepto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Consejo Superior del IES? Consultarle a la Contraloría, pero cuando nosotros cumplimos tan delicadas funciones al frente de la Comisión Técnica de Inversiones del IES, no solo la Contraloría, que hay un convenio entre la Contraloría y la Superintendencia de Bancos, en donde es la Superintendencia de Bancos quien tiene que controlar los fondos de pensión, la sostenibilidad financiera del fondo de pensión, y la Contraloría solo la parte administrativa. Entonces, habiendo ese convenio, era muy transparente la información que salía, y hay informes de la superintendencia, no uno, varios. Y especialmente hubieron 3 acuerdos posteriormente a la del señor Fausto Ortiz, entre el señor ministro de Finanzas, el representante legal del IES, que era el presidente, el director general, estando en funciones del señor Ramiro González como presidente del Consejo Directivo del IES. 3 reconocimientos de que eso tenía que solucionarse. Entonces, según informe de prensa, se conoce que, tomándose atribuciones, según incluso criterio de Joaquín Viteri, tomándose atribuciones, esa comisión determina que no hay cómo cuantificar. Eso no es cierto. Si no, la Contraloría no llegaría a la cifra que este momento tiene en su informe. Entonces, en ese sentido, siendo que el problema de la seguridad social, licenciado Rosero, Gonzalo, siendo que el problema de la seguridad social es un problema nacional, en este momento que el señor licenciado Moreno, presidente de la República, quiere el diálogo nacional, es necesario, como lo hizo Chile, como lo hizo Uruguay,
conformar una comisión de alto nivel de expertos para solucionar un problema que va a ser de incalculable efecto social después de algunos años, producto de haber eliminado el 40% de los aportes que financian las jubilaciones. Y también de la edad de los jubilados. Bueno, eso sería otro tema. Eso será parte del estudio que se haga, digo, pero, para que sea pero parte eso, de la agenda esos antecedentes de históricos, en estos que, como en mi caso soy pigmeo de la historia económica, aprendiz de historiador económico, tengo toda la información, especialmente cuando estuvo ahí, yo tengo los convenios autógrafos firmados entre cómo se produjo esta serie de acuerdos entre el IES y el señor Estado. Presidente, en la historia que estamos relatando, y que yo no soy un experto por obvias circunstancias, la decisión ha sido de que esa deuda sea borrada definitivamente de los balances del IES. No de los balances, señor Rosero, de los estados financieros. Recién los balances los vamos a hacer ahora. Pero la Contraloría estaba analizando borrar definitivamente de los balances del IES. Estados financieros. Estados financieros es lo que dice el informe de la Contraloría, no de los balances. Porque aquí dice la decisión de que esa deuda sea borrada definitivamente de los balances del IES. Gonzalo, la tiene por ahora la Contraloría. Ella ha emitido recientemente ya un informe. Verá, aquí hay un error grave, ¿no? Aquí tengo el informe final de la Contraloría, por si acaso, si quiere le doy lectura, son 3 líneas. Dice, al presidente y miembros del Consejo Directivo, dispondrá la directora general que los actos administrativos relacionados con la baja de los valores registrados en la cuenta por cobrar al Estado, o sea, no había plata, era cuenta por cobrar, por prestaciones de salud, se dejen sin efecto y se proceda a revelar el valor de la deuda indicada en los estados financieros del Fondo de Salud, no del balance. Después de este proceso toca llevar adelante el balance, que no lo habíamos hecho, hasta esperar el informe de la Contraloría. Pero le estaban solicitando que más bien sea una empresa extranjera la que realice esta auditoría de cuentas de la institución. Por ley nosotros tenemos... No creen en los trabajadores, por ejemplo, no creen en la Contraloría de estos tiempos. Bueno, óigame bien, la misma Contraloría porque de estos dice, tiempos por ejemplo, Mesías Tatamueza, que yo le estaba buscando, decía que no puedes estar cuidando... Señor Rosero, nosotros pedimos queso, y está por escrito, si me permite, nosotros solicitamos una auditoría a una empresa extranjera, efectivamente, porque la ley lo manda, una auditoría externa. Hicimos la consulta a la Contraloría y la Contraloría dijo, no puedes hacer una auditoría externa porque yo ya la estoy haciendo y sería incurrir en un doble gasto. Entonces decidimos ir a la Contraloría, pero mire lo contradictorio de lo que se venía pensando. Finalmente la Contraloría es la que justamente hace que se tenga que pagar estos fondos de los que estamos hablando. Yo con relación a lo que dijo el señor Mosquera, coincido casi en todo lo que dijo, probablemente en una cosa nomás no coincido. La primera es que es cierto, Rafael Correa fue el primero y único que pagó la deuda histórica que se le debía al IES de $888 millones, correspondiente al fondo de pensiones. Ahora, en cambio, estamos hablando otro tema que es el Fondo de Salud, y ahí va el punto, en cambio, que no coincido porque lo conozco y lo he evidenciado. Registros desde el año 2007, señor Mosquera, hasta la presente fecha sí hay. Justamente fueron esas administraciones las que hemos venido implementando softwares informáticos, etcétera, y registramos. Del 2001 al 2006 no existe. Lo que yo entendería que hizo la Contraloría, porque no lo dice en su informe, es que hizo una proyección de esto hacia atrás y por eso saca estos valores. Podemos ahí sí coincidir o no, ya no importa. La Contraloría ya tomó una definición y nosotros tenemos que cumplir con la ley y eso es lo que ya hemos procedido a hacer. Pero yo sí quiero recalcar nuevamente, señor Rosero, que aquí, lo que estamos aquí, nosotros no hemos tomado $1 que no ha existido nunca en las cuentas del IES. Esto ha sido una cuenta por cobrar desde el año 2001 y que recién ahora se está llegando a una definición. No se puede hablar jamás de un robo, de un atraco, de un asalto. Que el señor Richard Espinosa, decía usted por acá, que se ha llevado esta plata. O sea, ya, por Dios, o sea, hay que ser responsable con lo que se dice. Usted me está injuriando. Y eso tampoco se puede permitir, pues uno tiene hasta familia, tiene hijos. Ya colige usted, pero yo no he dicho así de esa manera. Yo Déjeme la grabación y yo le pido públicas disculpas el día de mañana tras oír esa grabación. Se lo dejo la grabación, por favor.
Y por escrito también lo tengo porque se lo voy a dejar por escrito. Sus colaboradores me están urgiendo que usted tiene Lo que que pasa es que tengo gabinete. ir al Palacio. Sí, no es en el sí. Palacio, es en Sangolquí y ahí sí ya me Eso toca un poquito más de tiempo. Pero por acá, por aquí abajito, por el túnel, sí, ¿no? Se podría, claro que se llega más rápido. ¿En qué quedamos, Joaquín? Bien. Hay una disposición muy expresa de que justamente no se incluyan en los balances los valores justamente determinados como deuda del Estado al IES. Y es la directora general del IES la que el 16 de septiembre del 2016, mediante el oficio correspondiente, se pronuncia en ese sentido, dirigiéndose justamente al director nacional de gestión financiera del IES. Dispongo se acoja a la conclusión del informe interinstitucional señalado en el presente documento y no se continúe contabilizando valores por obligaciones que no se encuentran determinadas legalmente. ¡Qué barbaridad! Así dice la directora general. Y ella es abogada. La ley dice clarito que justamente le corresponde al Estado financiar esas atenciones médicas de jubilados, de personas discapacitadas, de personas con enfermedades catastróficas, de las jefas de hogar. Entonces, no se puede decir esta barbaridad. Y efectivamente, como usted dijo, y así es, y usted lo conoce bien, en los balances que va a conocerlos efectivamente el Consejo Directivo, cero como deuda. Este momento ya tienen que preocuparse y hacer la inclusión, no solamente de los, como usted bien decía, de los 2.878 millones, no es 2.575, sino... Es a septiembre del 2016. Así es 2.878 millones. Tendrán que incluirse también los intereses, porque son obligaciones. En esto hay que estar muy claros. Mire, cuando se habla de convenios de pago, por esa razón que la pregunta del señor presidente del Consejo Directivo era un poco insidiosa, en el sentido de decir, hay en físico. Usted conoce muy bien, perdóneme que le diga, y No, lo mismo acá un técnico, de que el convenio de pago... Se ha cogido en efectivo los 2.500. No, Y se llevaba a finanzas para pagar No otras he cosas. Eso no es así. sugerido eso, porque no soy ignorante. Pues. Por eso le digo, hay cosas muy definidas en esto. Los convenios de pago son justamente el reconocimiento de una obligación pendiente que tiene que cancelarse. Solo escúchele al trabajador don Mesías Tatamuez, señor presidente, él está en línea telefónica. Si te das cuenta, Mesías, de lo que estamos hablando, ojalá haya estado en sintonía, pero en todo caso, recuerde el pasaje de esta deuda en brevísimos términos, porque el señor presidente se atrasa a una reunión de gabinete con el presidente de la República. Ten la bondad, Mesías. Gracias, don Gonzalo. Gracias a los ciudadanos ecuatorianos que están escuchando. Mire, es lo más grave que un funcionario, que se escuche bien, y el doctor Richard Espinosa conoce, él siendo funcionario del seguro, él ha estado toda la vida, antes que defender al seguro, destruyendo al seguro. ¿Por qué lo digo esto? Él desde el principio, y por eso le estoy diciendo a él, estuvo en contra de esta deuda, porque él salió a decir con el expresidente, están grabados en varios medios de comunicación, salieron a decir que no hay deuda, porque no hay reglamento. Mire, cuando toda deuda, eso está dentro de la ley, eso está en la Constitución, así nos quitaron el 40%, sea que él siendo el vocal del Ejecutivo, el defensor de el IES, él defendiera al Seguro Social y no hiciera que niega dentro de todo este nivel. Eso es lo que nosotros somos afiliados, aquí ya no es si somos dirigentes sindicales o si somos de las centrales sindicales, sí lo decimos con orgullo, como personas honradas, que en el Ecuador sí se paga las deudas. Y lo que nos preocupa también del ministro de Finanzas cuando dice que todavía hay que revisar,
Si hasta Dice en las ayer. empresas eléctricas, don Gonzalo, en las empresas eléctricas, ahora nos dicen, pague y después verifique y reclama. Y ahora en el Seguro Social, 2.000.900.000 todavía ya quieren que nosotros neguemos. Nosotros no vamos a dejar de reclamar nuestros derechos, nuestra plata, que es de los jubilados y de los afiliados. Permíteme, Mesías. El señor ministro de Finanzas dijo ayer claramente, nuevamente, lo siguiente. Tendrán que hacerse los análisis correspondientes para poder evaluar cómo mismo se está llevando a cabo este proceso. También tenemos que tener en cuenta que las cifras tienen que establecerse también de manera correcta. Por delante tenemos todavía mucho camino que recorrer precisamente para poder atender de la mejor forma a este problema que, como les digo, tiene que ser manejado con toda la seriedad del caso. Como que no quieren pagar, pues que cualquier ciudadano llega a entender de esa manera. Ahora nuevamente otra novela, otra historia. Sí, como tengo que salir, si quisiera solamente finalizar. No, y ahí terminamos porque por usted favor, tiene que ir a... Mire, solamente decirles, aquí está la plata, ¿no?, del IES, más allá, además de lo que tenemos que incorporar por pedido nuestro que hay la Contraloría General del Estado. IES, año 2006, tenía 2.400 millones de dólares en total de recursos de todo su portafolio de inversiones. En el año 2015 lo subimos a 16.500 millones. En este año tenemos 18.160 millones de dólares. Aquí está la plata del IES, le dejo porque no hay tiempo para explicarlo. Tanto 52 obras de mega infraestructura que coinciden con lo que el señor Mosquera había dicho, un récord inédito cuando nunca usted hecho quiera, antes en la señor historia. presidente, cuando usted desee, puede venir a explicarnos esos cuadros si es tan amable. Y al señor Mesías Tatamuez, con el cual nos reunimos muchísimas veces, él sabe que fui yo el que más que logré duplicar los afiliados a la Seguridad Social, pasando de 1,5 millones a 3,5 millones, y que eso además ha permitido el IES, que antes que tenía solo ingresos por 1.000 millones de dólares al año, ahora superan los 7.000 millones de dólares al año. En todo caso, respeto los criterios, respeto las opiniones, solamente terminar diciendo que este es un tema que nunca tuvo solución desde el año 2001, pueden haber, todo el mundo puede decir, tener su propio criterio respetable, por supuesto, pero nunca hubo una solución desde el año 2001. Nosotros enfrentamos el problema, fuimos nosotros los que en noviembre le dijimos a la Contraloría, usted es el que tiene que dirimir, haga usted el examen especial. Ellos nos dijeron, dé usted el primer paso, genere una acción administrativa. La hicimos, algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero sabíamos que no íbamos a firmar el balance, que es el que finalmente define todo este asunto hasta que la Contraloría se define. La Contraloría dice, hay una deuda y la deuda se tiene que pagar, y son estos los rubros que antes ni siquiera sabíamos cómo se dividía, ahora ya lo sabemos, y nosotros nos corresponde cumplir. La próxima semana ingresa el oficio al Ministerio de Finanzas, dándole a conocer claramente las decisiones tomadas por la Contraloría General del Estado, porque siempre hemos sido cumplidores de la ley, hemos creído en la afiliación al Seguro Social, y tenga la plena seguridad, señor Rosero, lo he dicho públicamente, con todo lo que estamos haciendo, porque no es que uno se siente en el sillón y tienes la varita mágica y cambió el IES de la noche a la mañana, no, pero ya tenemos todo planificado. Hasta octubre del próximo año, el IES va a ser otro. Los agendamientos, pues podríamos hablar en otra entrevista de esto, van a bajar, pero drásticamente el tiempo de atención, entre otras cosas. Si yo no cumpliría con mi palabra de que deje construyendo el mejor IES de la historia, yo mismo cojo mi renuncia y la pongo en el próximo mes de octubre, que es para cuando yo he planificado, que tiene que haber cambiado el IES de manera radical. Por esas buenas intenciones para con la clase media y popular de nuestro país. Y también para los otros estamentos que cuando ya ven un signo de peligro en su salud, concurren a los hospitales de la institución. Mesías, lo último que le va a ir oyendo nomás, porque ya está trazado al gabinete, pero será importante. ¿Qué es lo que usted, que le vaya muy bien, qué es lo que usted quiere decirle a la población afiliada, a la ciudadanía y a las autoridades y a los analistas que nos han honrado con su presencia aquí?
Mire, gracias a la radiodemocracia y gracias al país, hay medios que se han jugado como debemos de jugarnos todos. Aquí ya no se trata ni de opositores ni de ser malos, lo que decía el doctor Espinosa, que todos tenemos familia. Así hubiéramos querido que vea el señor Correa antes, que todos tenemos familia, cómo nos desacreditó. Pero aquí lo del seguro lo vamos a defender como él no se imagina, porque este es patrimonio de los ecuatorianos. Y lo que le pedimos al presidente de la República, a don Lenin, que no entendemos cómo, sabiendo que esto ya se venía desde antes de la campaña electoral, después en la primera vuelta y después en la segunda vuelta, cómo se reelige a las personas que realmente han estado en contra de aquella institución tan sagrada como es el IES, y que ahora se nos diga, ahora ha cambiado el discurso el doctor Richard Espinosa, ahora ya se lo ve, ya dice, no, vamos a respetar. Si antes decía, y ustedes como periodistas tienen las grabaciones, que él decía, no se debe y punto. Ahora ya dice que va a respetar la Contraloría, que va a respetar esto. Nosotros le decimos al pueblo ecuatoriano que nos unamos todos los ecuatorianos. Si el presidente de la República dice que hay que hacer diálogo nacional, pero también hay que barrer la casa, y cuando decimos barrer la casa, hay que barrer la corrupción, porque esto que nos quieran robar nuestra plata, el propio Estado ecuatoriano no pagar nuestra plata, que es para las enfermedades, que es para la salud, para las enfermedades catastróficas, le decimos, presidente, eso no es correcto. Queremos que se nos vuelva, y al ministro de Economía le decimos, ministro, ya no es cuestión que hay que revisar las cuentas, lo que queda que tienen que pagarnos, porque esa es plata de los ecuatorianos, de los que hemos trabajado, de los afiliados, de los jubilados, y eso sí lo vamos a defender como sea. Muchas gracias, don Gonzalo, y gracias, ecuatorianos. A usted, muchísimas gracias. Y de lo contrario nos vamos a quejar a doña Lolita, señor ministro. Hasta mañana. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Te encontré en Ecuador. Conozcámonos mejor con Avianca. Recorre tu país y disfruta de los destinos nacionales en sus frecuencias diarias a Quito, Guayaquil, El Coca, Manta, San Cristóbal y Baltra. Adquiere tus tickets a través de nuestros puntos de venta. Avianca.com, call center 1-800-003434. En tu agencia de viaje preferida o desde tu smartphone. Vuelos operados por Aerogal. Avianca, miembro de Star Alliance. Si se comunica por el pago pendiente, le informamos que tenemos un problema en el sistema y no podemos comprobar las facturas ingresadas. Lamentamos informarle que no le podemos pagar porque a nosotros tampoco nos pagan.